Muy buenas Vamos a... noches y bienvenidos. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, ya Muy bien. estamos. Bien, Sami, te dejo a ti en esta primera parte para que puedas presentarnos y iniciar con el programa de hoy. Bueno, un gusto iniciar, como cada uno de los lunes que venimos trabajando. Este programa se llama Evangelio y Agenda Pública y va en tanto en contracorriente con mucho del mundo evangélico, que a veces cree que no se debe tener una posición o una participación política, y nosotros en este espacio reflexionamos y también ponemos en el espacio público estas reflexiones de no de cómo participar, sino de la actitud crítica que debemos de tener en la participación. Y desde ahí este programa es organizado por el Seminario Bíblico Tarpuy, la Iglesia Luterana Cristo Rey, Diaconía, la ONG Diaconía, y también la ONG la Asociación Sarah McDougall. Eh, Voy a iniciar con una pequeña reflexión desde el texto bíblico y quiero partir mi reflexión desde el texto bíblico de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13, y dice así: Dadme de entre vosotros hombres sabios y entendidos y expertos en vuestras tribus, para que yo los ponga por vuestros jefes. Bueno, en los tiempos de hoy no solo hablar de hombres entendidos, sino personas en todo el sentido del contexto entendidas que puedan ejercer posiciones de liderazgo político que nos saquen de esta situación crítica en la que se encuentra nuestro país. Y desde ahí algunas claves hermenéuticas en las que podríamos trabajar es la participación comunitaria, la iglesia como un espacio de participación activa y comunitaria, no de manera unilateral, sino desde esa autoridad que emerge desde la comunidad para Buenas noches, elegir, Pastor Samuel. bienvenida hermana Magna, precisamente para Gracias. elegir a las personas idóneas. También los criterios éticos, más en tiempos de corrupción en los que vivimos, necesitamos tener un derrotero ético que nos saque de este momento crítico. Responsabilidad colectiva, no asumir que de religión y de política no se hable en la mesa ni en el espacio público, sino que más bien hay que hablarlo porque es la manera de salir de esta situación. Y la dimensión política del discernimiento. La elección no debe ser emocional ni clientelar, sino reflexiva y prudente también. En un contexto electoral, este texto nos plantea todo un reto desde la fe. No es eh, Moisés el que elige a los que van a gobernar a Israel, sino que Moisés en este relato pide que el pueblo mismo elija sus autoridades para que él los prepare y direccione. Estamos en un momento coyuntural desde ahí y creo que esto debe llevarnos a la reflexión de esta noche también. Muchas gracias y ahora sí, empezamos. Bueno, tenemos esta noche realmente dos invitados muy especiales, la verdad, de ellos. Los dos son médicos de profesión, ¿no? No, no, yo Tenemos soy obstetra de una profesión. obstetra de profesión. Los Sí, dos sí, son sí, del sí. sector salud, Aclarando, del exacto. sector salud. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Entonces, quiero comenzar por Susana Chávez. Ella es candidata al Senado Nacional con el número 6 por Primero la Gente, ¿no? Ella, como ya estábamos indicando en el inicio de esta conversación, ella es obstetra y también es magíster en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Es integrante del plan de gobierno de Primero la Gente como especialista en temas de políticas sociales en género e inclusión social. Y creo que lo más resaltante de toda su carrera, o por lo menos
que yo he venido también de alguna manera mirando, viendo, es que ella es fundadora de la ONG Pronsex, ¿no? Y tiene una gran trayectoria que combina la gestión pública con la incidencia política y además con la academia, ¿no? Y el activismo. Y el activismo también. Por otra parte, también tenemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Vela, que es candidato a diputado por Lima con el número 2 por Alianza para el Progreso, ¿no? Él es geriatra, así yo no me voy a, en esta no voy a equivocar. Él es geriatra y además de eso, para aclarar, para que no lo pregunte nadie ni tampoco se quede ahí en el aire, sí, él es hermano del fiscal Vela, ¿no? Él, porque yo sé que varios seguramente se van a preguntar, pues sí, ¿no? Sin embargo, él tiene una carrera muy interesante también políticamente. Es la segunda vez que está postulando. Creo que en la primera vez fue en el año 21, también por el mismo partido. Eh, él es geriatra. Él ha tenido un liderazgo en el Consejo Nacional de Salud, impulsando una estrategia multisectorial basada en comités distritales, ¿no? Con el cual se afronta el dengue e indicando que lo logran reducir en un 79% y las muertes en un 78%. Estamos hablando de los años 2024 y 2025, ¿no? Ahora estamos enfrentando graves problemas también con la tosferina, donde muchos niños y niñas están falleciendo en el oriente de nuestro país y creo que de eso también vamos a hablar a lo largo de la entrevista, ¿no? Algo que también por ese mismo lado me llamó la atención es que él en el año 25 fue designado como presidente del grupo de trabajo en salud de APEC en Seúl, liderando consensos regionales sobre envejecimiento, vacunación y control del dengue, ¿no? Bueno, tiene una amplia también carrera académica. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Villarreal. Venimos de la misma casa universitaria. Y ha hecho una especialización en geriatría y gerontología en San Marcos, una maestría también en enfermedades infecciosas y tropicales en la Cayetana Heredia, ¿no? Y estudios combinados del doctorado de salud pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, tenemos aquí a dos representantes de dos partidos con bastante experiencia, diría yo, según lo que hemos acabado de poder describir, ¿no? Entonces, bueno, Samuel, dejo contigo a nuestros invitados para que ellos también se puedan presentar. Sí, bueno, más que yo hablar o preguntar ahora, tenemos el tiempo para que ustedes tomen la palabra. Quien desea, no tenemos el turno, no hemos sorteado el turno, así que quien desea iniciar, está bien. Ok, nada, yo puedo iniciar. En ¿Sí? primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad, por abrir además su casa a este espacio de discusión. Efectivamente, una de las cosas que creo que nos toca en este proceso electoral es abrir todos los espacios de conversación y discusión que se puedan, porque lo que venimos atravesando como situación política es hartamente dramática. Y es la oportunidad, además, de comenzar a pensar, a pesar que ya tenemos encima el proceso electoral. Yo soy Susana Chávez, como ya se ha señalado. Yo soy una activista, soy feminista, trabajo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos y soy parte de Primero la Gente, que es un partido que está liderado por Marisol Perestello, quien fue exministra de Justicia y además ha desempeñado también un campo dentro del propio Congreso y ha sido notaria ella, es la que actualmente nos representa y esperamos llegar, digamos, a este proceso electoral con éxito. Y nada, muy contenta de estar acá y de abordar los temas y gusto de verte nuevamente, Carlos. Sí, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, saludar a Susana y saludar que haya gente en política que con el mismo espíritu y el mismo propósito que me mueve pueda hacerlo de manera decente y sobre todo viendo el enfoque sobre el ciudadano, ¿no? El ciudadano que es el que va a los establecimientos de salud,
y no encuentre una cita, el ciudadano que no tiene acceso a los medicamentos, aquellas familias que no hay que dejar de considerar que son el soporte de los adultos mayores o de los niños con alguna condición. Por todos ellos, yo creo que nosotros como profesionales de salud, y hablo en el caso mío propio, en el tema de los adultos mayores, creo que es un imperativo y también, por supuesto, es un propósito digno el hecho de participar en esta contienda electoral y por supuesto, llevar adelante nuestras iniciativas que van de la mano fundamentalmente de la salud, de las políticas anticorrupción, que también perjudican a la salud y, por supuesto, la protección económica de las familias que muchas veces ante una situación catastrófica pueden entrar en pobreza. Así que yo creo que esta va a ser una discusión definitivamente muy fructífera y agradecer por la invitación también y saludar a todos los que te siguen, Samuel, que estoy seguro que van a tener pues una mirada crítica sobre lo que en realidad nosotros queremos, que es aprender un poco más de ustedes también. ¿No? Tu micro. Estoy con el micro apagado. Y ahora Ah, sí. Entonces, hablemos de sus propuestas. Empezamos esta ronda con Susana y preséntanos tus propuestas y luego Carlos y luego las vamos dialogando. Antes de que inicies, estamos transmitiendo por vía Facebook, así que las personas que nos están viendo por Facebook pueden hacer sus preguntas y también las vamos a compartir aquí. Y también las personas que están en el Zoom, que van a ir entrando a lo largo de la conversación, también pueden tomar la palabra y preguntar. Esa es un poco nuestra dinámica en esta parte. Susana, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que es importante señalar uno por qué está en este momento en política, cuál es el momento histórico que estamos enfrentando y sobre todo en un proceso de tanto deterioro donde la gente ha dejado de creer en los partidos políticos. O sea, estamos viviendo una etapa donde llegar al proceso eleccionario y prácticamente con 8 presidentes en todo este tiempo nos hace ver de esta fragilidad democrática que lamentablemente nos ha llevado lo que denominamos la coalición mafiosa y esa coalición mafiosa que justamente está en el Congreso. Creo que en este último tiempo, no último tiempo, ya venimos en un deterioro progresivo muy fuerte de todo lo que significa, digamos, la independencia de las instituciones y creo que por eso es que yo también me interesa mucho el Senado, porque una de las cosas que nosotros quisiéramos llevar al país es esta recuperación de la autonomía de las instituciones, porque lo que más se ha afectado es justamente la independencia del Poder Judicial, la independencia de la Defensoría, la independencia de las fiscalías y inclusive del propio Ejecutivo. Y esto nos ha llevado prácticamente a tener un gobierno congresal y que conocemos las tragedias que estamos pasando. Y el problema es que esto sí tiene impacto en la población. Tiene un tremendo impacto y lo podemos ver en diversos aspectos, desde el tema de inseguridad ciudadana, donde es prácticamente incontrolable, hasta esta carestía y situación tan, digamos, tan precaria de los servicios. Entonces, esto nos muestra que efectivamente lo que el costo de la pérdida democrática sí se ha trasladado a la vida cotidiana de la gente. En el campo del que yo trabajo particularmente, que es el campo de los derechos de las mujeres, ha sido un periodo sumamente nefasto. Hemos tenido, así como han habido leyes pro crimen que han sido aprobados y que ahora nos rigen, hemos tenido y tenemos también leyes donde se han desmantelado las políticas públicas, particularmente las políticas de género, y que ha llevado prácticamente a, a generar una situación de desvalorización
de lo que significaría los programas sociales y particularmente los programas de lucha contra la violencia hacia las mujeres o la violencia de género. Y esto es dramático porque sí lo vamos a ver en indicadores claves, como por ejemplo todo lo que está pasando en términos de anemia. Creo que nosotros, lejos de mejorar, todavía tenemos indicadores sumamente altos y la ligera mejora que hemos tenido en los últimos tiempos, de verdad que no es lo esperado frente a la situación que nos encontramos. El tema de la calidad educativa creo que lo podemos ver cada vez más en este abandono y en salud, qué decir, ¿no? Entonces, y eso sí hay responsables. No es personal, Carlos, no tiene que ver contigo como persona, pero sí tiene que ver con los partidos políticos que en este momento tienen protagonismo y que están definiendo, y lo cual es muy difícil de combatir. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento crítico difícil de contención democrática, de recuperación de valores inclusive, pero que estamos ante un desafío muy grande que además nos va a costar muchísimos años de recuperación. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Carlos. Sí, gracias. En realidad, yo creo que hacer un diagnóstico de la situación actual en términos de la crisis política que estamos viviendo, por supuesto que es importante porque esto definitivamente impacta sobre la vida y la cotidianidad de los peruanos, de los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que es importante que nos centremos también en las propuestas, ¿no? Actualmente el Perú es nuestro paciente más crítico y sin duda alguna tenemos que empezar a trabajar sobre la base de darle soluciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Como bien lo dijeron en algún momento, nosotros creemos en que una de las estrategias fundamentales para vencer la anemia, justo que Susana lo mencionaba, es trabajar sobre determinantes sociales de la salud. ¿Dónde se trabajan estos determinantes sociales de la salud? A nivel comunitario. Entonces apostamos por un sistema de salud donde participe la comunidad. Y entonces uno dice, doctor, pero esto es un sueño. Toda la vida todo el mundo desde el 1978 de Alma Ata lo ha planteado y no se ha cumplido. Es que el paradigma de la enfermedad es el que ha dominado todas las acciones en términos de políticas públicas. Así que creemos que desde la mirada de una salud integral que incorpore a la ciudadanía, que haga participar a las autoridades locales como líderes de sus comités distritales de salud, donde no solamente se aborde anemia, ojo, se aborde toserina, se aborde seguridad ciudadana, se aborde pobreza, todos estos determinantes sociales que hacen que el ciudadano justo enferme son los que tenemos que trabajar. ¿Y dónde lo vamos a trabajar? En el primer nivel de atención. La gente confunde la atención primaria y el primer nivel de atención. Uno piensa que solamente los especialistas tienen que estar en los hospitales de alta complejidad, cuando no es así. Necesitamos que los pediatras, los geriatras, los médicos de familia, incluso los otorrinos que tienen una especialidad más específica, digamos, puedan también empezar a trabajar a nivel del primer nivel de atención. Ahí es donde se tiene que contener el 80% de las enfermedades. Y no solo eso, sino que la salud se convertiría no solamente en una inversión, sino que sería el método fundamental para lograr que la mayor cantidad de complicaciones que devienen de las enfermedades crónicas, sobre todo en los adultos mayores, como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal, no nos condicionen un gasto astronómico como es el que tenemos en materia de salud en el primer nivel de atención y en los hospitales de mayor complejidad. Bien, nos han planteado ustedes dos escenarios. Susana nos hablaba de contención democrática y de leyes pro crimen, políticas de género, que nos afecta de manera frontal. Y también Carlos nos mencionaba el asunto de la salud integral.
¿Cuál es lo más urgente a trabajar? Y aquí tal vez ustedes pueden plantearse una pregunta de ida y vuelta mientras, o Antoinette, sí, Carlos se está reubicando. Ya, Sí, ahora sí. sí, Samuel, yo estaba pensando en lo que estaba diciendo eh, Susana sobre la autonomía de los poderes, ¿no? Porque eso está incidiendo mucho en otros males sociales, por no decirlos todos, ¿no? Y influye mucho también que se ha debilitado mucho los derechos de las mujeres. Yo me declaro no feminista, pero sí identifico muy bien el trabajo que han hecho las corrientes feministas y eh, los derechos que se han podido ganar, ¿no? Y que se han venido debilitando en estos últimos 5, 6, 8 años, ¿no? Tanto en educación como en acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Pasando también obviamente por el aborto terapéutico, ¿no? Sin embargo, Susana, estamos frente a un espacio político en el Congreso altamente polarizado, ¿no? Y hay que pensar muy bien cuáles van a ser las estrategias para poder aterrizar las propuestas, ¿no? Yo más o menos he hecho la tarea de poder seguirte y escucharte en una serie de entrevistas, no solamente acá en Perú, sino también en el extranjero. Y las propuestas que tú tienes y el trabajo que tú tienes a mí me parece muy interesante, pero tenemos un espacio en el Congreso no solamente polarizado, sino también conservador. Ahorita estás frente a un público conservador. ¿Por qué un público conservador como este, evangélico, ¿no? Que podría decirse que tiene mucha resiliencia frente a temas tan progresistas como los que tú propones y con los cuales has trabajado, porque un evangélico tendría que votar por ti. ¿Y cómo es que tú en un espacio tan polarizado, derecha, izquierda, ya está por demás decirlo, cómo es que vas a visibilizar y aterrizar tus propuestas? La tienes difícil, ¿no? Sí, es muy interesante tu abordaje y de verdad que te agradezco que lo coloques, porque efectivamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es un deterioro progresivo de lo que significa el concepto de derechos. Y lo que ha dado al lugar es más bien esta emergencia urgente de superar el hambre, de superar la falta de trabajo, de inclusive resolver los problemas directamente de manera solitaria, familia por familia. Y eso creo que sí nos ha colocado a pensar que el Estado hace poco, tiene que hacer poco y no tiene que intervenir. Y eso sí creo que hay que discutirlo efectivamente como un tema central, porque en realidad si alguna obligación tiene el Estado es el de generar condiciones de igualdad para que sus ciudadanos y sus ciudadanas puedan justamente aspirar a un proyecto de vida, a mejores condiciones de vida, pero hemos tenido más bien un Estado sumamente ineficiente y eso hay que volverlo a construir. Entonces, y en este sentido, lo que ha habido, yo creo que es bien importante lo que tú señalas, fíjate, con todas las dificultades que podemos hablar hoy en día, en los últimos 50 años han habido cambios sustantivos en la vida de las mujeres. Mi madre seguramente no se parece en proyecto de vida a lo que fue su madre, ni yo a lo que es mi hija, ¿no? Entonces, si miramos, mi abuela vino con una familia de 8 hijos, luego vino mi madre con una familia de 5 hijos y de pronto yo vengo con una familia de 2 hijos. Y además, donde ya mi historia ya no es la historia del embarazo adolescente, pero que sí lo fue de mi madre, que sí lo fue de mi abuela. Y creo que parte de eso es cómo las mujeres también hemos ido transformando la vida.
Y hoy tenemos prácticamente en iguales proporciones hombres y mujeres estudiando. Pero ¿qué pasa cuando ese progreso de pronto es enfrentado por temas que tienen que ver con el mal manejo del Estado? Corrupción, pero también tiene que ver con corrientes ideológicas sumamente, digamos, adversas que nos proponen una regresión. Y el problema es que cuando nos proponen una regresión, se trata de invisibilizar y de borrar de todo el sistema todo aquello que pueda significar los cambios que las mujeres sí hemos tenido en los últimos años. Lo que queremos para nuestras hijas. Yo te aseguro que cuando uno se conversa con todas las familias, no vamos a querer que ninguna de nuestras hijas sean agredidas sexualmente. No vamos a querer que ninguna de nuestras hijas sean maltratadas por sus parejas. No vamos a querer que ninguna de nuestras hijas no tengan autonomía económica. Eso es algo que sí hemos avanzado, que sí se ha naturalizado en nuestra vida, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando esto solamente lo podemos hacer algunos. Y existe un gran porcentaje de la población, especialmente por el lugar en que nacieron o por las familias que tuvieron, que no han podido tener estas mismas condiciones y viven con 20, 30 años de atraso en nuestros indicadores. Entonces, ¿cómo reconstruimos eso? ¿Cómo avanzamos a creer en este Estado? Y ahí es donde yo pienso que una de las cosas que se puede creer en el Estado es cuando éste actúa autónomamente, cuando hay mecanismos de control, cuando hay rendición de cuentas. Y eso es lo que no hemos tenido. No hemos tenido una rendición de cuentas. Entonces lo que hemos tenido es y yo ahí sí tengo alguna diferencia en lo que tú señalas cuando dices vivimos un Congreso polarizado. Yo creo que al contrario, tenemos un Congreso con muchísimo acuerdo, donde hay una mayoría que más bien coincide en digamos, coincide en los intereses personales y propios, pero no coincide o no les interesa lo que significan los intereses de la gente. Entonces, y eso hay que volver a reconstruir, porque se ha ganado mucha desconfianza y con muchísima razón. Nadie ya nos cree a los políticos y se ha ganado además esta indiferencia con la que hoy nos castigan y dicen, este es, ninguno queremos o sea, el 50% de la población no sabe ni siquiera por quién votar. Y ha ganado que hoy día seamos más de 40 partidos los que estemos disputando digamos, las posibilidades de llegar y bueno, y ojalá menos fraccionados, pero ojalá que quienes lleguemos por lo menos sí estemos dispuestos a hacer esta contención democrática que sí necesitamos devolver la confianza a la gente. Y bueno, gracias, Susana. Gracias, Susana. Muchas gracias. Ah, Carlos, parece que tiene problemas con la conexión. Sí, con el video aparentemente, pero estamos acá solucionando, pero el audio Ya, me copias, ¿no? Lo ya, sí. recuperamos, lo hemos recuperado. Bien. Alonso, Entonces, en ese mismo sentido, uno podría decir, bueno, Alianza para el Progreso ya está en el Congreso, ya tiene en cierto sentido su cuota de poder, Ya tiene. pero en este Congreso que ingresa en las próximas elecciones, es muy probable que no tenga una misma representación. ¿Cómo hacer desde ahí para implementar tus propuestas, Carlos? mira, yo soy definitivamente un demócrata y además confío muchísimo en las instituciones. Es verdad que el fortalecimiento de las instituciones viene de la mano también de las personas, ¿no? Entonces, este es un momento histórico importantísimo para el Perú, un momento en el cual debemos apostar por
no solamente hombres y mujeres que no estén manchados por la corrupción, sino que además sepan, o sea, que sean técnicos, que sean académicos y que pongan al servicio del país toda la experiencia que han vivido. Como ustedes saben, yo soy un salubrista, geriatra y conozco muy de cerca, he trabajado en un hospital público y conozco muy de cerca las dificultades que atraviesa cada ciudadano. Estoy convencido de que los partidos tendrán que pasar por un proceso de autocrítica respecto de los errores que se puedan haber cometido, pero además de renovación. Y esa renovación es oportuna porque en estos momentos de crisis, sin duda alguna, es importantísimo que hagamos una reflexión sobre el tema y podamos renovar la política sobre la base de nuevas personas, ¿no? Nuevas personas que traigan, no solamente refresquen este parlamento que está tan desacreditado, sino que además nos permita también generar o llevar adelante nuestras propuestas, ¿no? Yo hacía mucho hincapié sobre la importancia que existe no solamente de tener una cobertura, ¿no? Porque con el CISE, Salud y las Fuerzas Armadas, en teoría, estamos con una cobertura arriba del 95%. Sin embargo, lo que adolece la prestación es en términos de calidad del medicamento oportuno y, por supuesto, lo que no se ha abordado, que es una de las causas fundamentales de por qué no derrotamos la anemia, por qué todos los años tenemos que estar frente a los brotes de neumonía o de influenza en la zona sur, si ya sabemos que esto va a ocurrir. Y eso se debe a que no tenemos una cultura de prevención, una cultura que fortalezca el primer nivel de atención, donde involucre a la comunidad, a los alcaldes, ¿no? En materia de salud, ya que tienen, según su ley, tienen el compromiso y el deber de participar con la ciudadanía. Y estos ciudadanos que participan no solamente deciden, sino que se suman a la actividad de este líder distrital y sobre todo pueden también ejercer mecanismos de control político y fiscalización que abundaría en el tema de control de la corrupción. Entonces, como vemos, tenemos formas y fórmulas de dar solución a estos inconvenientes. Y más allá de las etiquetas, yo creo que tenemos que empezar a practicar una política que se base en propuestas. Propuestas que hagan que ese desafío y ese reto del político de aterrizar, no solamente en leyes, sino también en fiscalizar y representar, para que cada ciudadano no tenga esas quejas, sino que se sienta satisfecho de un Estado que lo cobija, de un Estado que lo protege y sobre todo, y muy importante, que genere un financiamiento prioritario para la salud. En esta región, el Perú está a la cola del financiamiento. Tenemos entre 6 y 7% de financiamiento y otros países, Colombia, Chile, Argentina mismo, que está saliendo de una crisis, están por encima del 10%. Yo creo que tenemos que empezar a entender la salud como una inversión y eso tiene que partir de una decisión política que privilegie el derecho de las personas sin desmedro de la participación comunitaria que debe ser un deber. Bien. Antonet. Sí, Y escuchándolos a Juan los Martín dos, después, ¿sí? sí, interesante. Sin embargo, estamos hablando de salud y vemos que hay un presupuesto también bastante limitado, ¿no? Tenemos falta de especialistas y de médicos. La propuesta que acaba de hacer el doctor Carlos Vela es poder bajar los especialistas a los niveles de primera atención. Eso quiere decir super multiplicar a los especialistas en cada uno de los centros de atención primaria, ¿no es cierto? Para eso se necesitan no solamente los especialistas, sino también el presupuesto. Y lo que hemos visto, que espero que no se repita, esperemos que no se repite, que más bien se corrija en el siguiente Congreso, es el derroche de dinero en el Congreso. Clínica particular, los bonos, los viajes, los asesores, esas reuniones, ya sabemos de alguna congresista que pagaba cuando las reuniones son por Zoom y pedía que le pagaran a la asesora por estar sentada frente a una pantalla como si fuera a viajar, viáticos y no sé qué viático hay que pagar por una reunión por Zoom. Todas estas cosas
que yo creo que nos llaman la atención, ¿no es cierto? Que escandalizan a la población, donde tienen buffet todos los jueves o los tenían, ¿no? Donde las galletitas cuestan 2.000 soles para sus reuniones de coordinación. Todo eso es escandaloso frente a tanta necesidad que tenemos y que ustedes mismos han declarado en este momento que son, pues, son más que obvias. Y Susana decía que el Congreso está de espaldas a la población, ¿no? Y me corregía diciendo, no, ellos no están polarizados, ellos están muy de acuerdo, ¿no? Con lo que quieren. Realmente sí, ¿no? Y están de espaldas completamente a las necesidades de la población. Llegando ustedes al Congreso, ¿partirían con alguna iniciativa para que se corrija esto o simplemente se subirían a la ola y bueno, pues sigo recibiendo mi bono, sigo disfrutando de mi atención médica gratuita, particular, especial, con todo lo que significa los contratos de los congresistas, porque tienen un régimen súper, hiper, archi especial, que ninguno, ni en el sector privado, ni en el sector público, lo tiene en este momento, ¿no? O sea, más cubiertos y más protegidos no pueden estar, ¿no? Y se chocan con la muerte cuando van de viaje, se van a una posta, y bueno, lamentablemente un congresista murió, o más de uno, creo que no, cuando se tapa con la realidad, que es la realidad de todos y todas los y las peruanas que vivimos en el llano. ¿Ustedes corregirían eso? Pregunto, ¿no? Para mí sería importante. A ver, yo te contesto y yo creo que sí es una urgencia corregirlo. Fíjate, cuando hablamos del servicio de salud, ¿de qué estamos hablando? Del sector salud. Estamos hablando de alrededor de 10.000 establecimientos a nivel nacional. Estamos hablando que por lo menos un 60 o un 70% de establecimientos no tienen capacidad resolutiva, capacidad de resolver los problemas de las personas. Estamos hablando de un sistema colapsado donde además la gente tiene que acudir a los hospitales de alta complejidad para las cuestiones más fáciles y elementales que pudieron haberse resuelto en el primer nivel de atención. Estamos hablando de uno de los sectores donde es muchísima vulnerabilidad a la corrupción debido a la capacidad de compra que tiene el sector salud, particularmente con insumos y con medicamentos. Y estamos hablando además de una escasa comprensión de lo que significa desmedicalizar el sistema para más bien repensar en cuestiones mucho más efectivas. ¿A qué me refiero? ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, estamos planteando el de, digamos, fortalecer el primer nivel de atención? No porque querramos huir de los hospitales y olvidarnos de los hospitales, sino porque lo que necesitamos es desconcentrar los hospitales y que ese 80% que puede resolverse en el nivel primario, como lo ha señalado Carlos, justamente puedan resolverse en ese nivel de atención. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Iquitos? Te voy a decir. En Iquitos, lo que tú vas a encontrar es que casi el 80% de sus establecimientos son de tipo 1-1 o 1-2. ¿Qué cosa significa servicios de 1-1, 1-2? En el caso de 1-1, significa que no tiene profesional de salud muchas veces. Significa que no está en capacidad de atender. Entonces tenemos más o menos unos 8.000 establecimientos que son de primer nivel de atención, pero de los cuales por lo menos 6.000 son establecimientos que no funcionan. Y esos establecimientos se han puesto en las zonas más periféricas. Y entonces eso es lo que justamente dificulta sin ningún tipo de tecnología de comunicación. ¿Qué cosa estamos proponiendo nosotros? Lo que estamos proponiendo es que hay que definitivamente invertir para que esos establecimientos tipo 1-1, 1-2 desaparezcan y se conviertan en hospitales, en servicios de salud con capacidad resolutiva
1.2, 1.3 y 1.4, que es el nivel, digamos, que ya te comienza a hablar de la capacidad de resolver problemas. Estos establecimientos tienen que estar ubicados en zonas estratégicas que permitan además fortalecer algo que el ministerio tiene y que hace años no lo puede operar, que son las redes integradas de salud. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con las redes integradas de salud, lamentablemente, en estas gestiones? Lo que ha pasado es, han perdido todo el financiamiento del Banco Mundial y lo que ha dejado es un gran gasto y una poca efectividad. Entonces, son cuestiones, o sea, no es un tema que falte dinero solamente. Podría mejorar el dinero, pero para venir más dinero con esta ineficiencia, no hay manera de resolverlo. Entonces, esto pasa porque efectivamente estos establecimientos de primer nivel tengan personal competente. Pero ojo, no es lo único. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema de aseguramiento que apenas te cubra, digamos, como, ahorita, ¿cuánto era? Como no, 1.100 soles, SIS. Y tengas un sistema de aseguramiento de salud que te valga como 3.000 soles. Eso ya te marca una diferencia de lo que, qué cosa va a recibir una persona que se atiende por el SIS y qué va a recibir una persona que recibe por el salud. Entonces, lo que hay que comenzar es equilibrar. Todos sabemos, todos conocemos que venimos de salud, que no vamos a poder hablar de un sistema único de salud porque existen muchísimos intereses y nos vamos a pasar la vida peleándonos con los sindicatos. Pero ¿qué cosa es lo que decimos? Ok, hay que hacer la interoperabilidad de los servicios, que haya una historia clínica única y que se pueda compartir esa historia clínica para que una persona que venga de salud pueda ir justamente al CIS o del CIS pueda ir a salud. Entonces, estamos hablando de reconstruir el sistema dentro de salud, porque efectivamente lo que tenemos no da más. No es un tema solo de dinero, es un tema de repensar en la gestión. Y sí, yo coincido con Carlos. Los servicios tienen que territorializarse porque no pueden ser pensados solamente desde Lima o desde las instancias. Tiene que aterrizar. Y porque aterrizando en el territorio también se pueden articular con los programas sociales, juntos, CUNAMás. Y es ahí donde nosotros proponemos un sistema nacional de cuidados que tenga su puntería en las familias, porque esas son las que necesitan los servicios y además reducir la presión del hogar que en este momento atienden adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos, es decir, todo aquello que el sistema rechaza. Muchas gracias, Susana. Carlos. Sí, yo en realidad saludo la reflexión de Susana, que va muy en la línea de lo que todos los saludistas ya conocemos, ¿no? Que es repensar la salud desde el paradigma de la atención integral, de la prevención y promoción de la salud y sobre todo del enfoque sobre los aspectos sociales. Hablar de salud, la principal pastilla para la salud es el agua y el saneamiento, ¿no? En realidad no vamos a combatir la anemia si es que no empezamos a liderar un proceso de cambio en el cual la salud en todas las políticas empiece a redundar en beneficio de estos determinantes sociales, que es la forma como el ciudadano se enfrenta a su circunstancia cotidiana, ¿no? O sea, si yo no tengo agua, ¿cómo le digo a ese niño que se lave las manos? Si yo no le proveo de agua a una persona, ¿cómo le digo que no se reinfecte con parásitos? Si no tiene agua, ¿cómo hago para que las larvas de dengue no se ovipositen en esta agua? Entonces, como vemos, el tema de la salud, nosotros lo miramos desde una perspectiva de liderazgo, de incorporar la salud en todas las políticas. Y esto se logra
a través de un mecanismo que es el mecanismo del trabajo multisectorial, ¿no? O sea, siempre hemos hablado del sector salud y nos ha costado mucho, incluso a los salubristas, salir de la caja para repensar la salud en materia de lo que son las causas de por qué la gente se enferma. Empecemos a trabajar no solamente sobre el primer nivel de atención en materia de atención, sino también empecemos a trabajar en materia de prevención y promoción de la salud y en materia, por supuesto, de participación. Y esta participación tiene que ver con la opinión de cada ciudadano respecto de cuál es su principal problema. Y lo decía Susana, lo que se llama la gestión territorial. Y en el territorio, por más alejado que sea, cuando no tengamos la posibilidad de contar con un profesional, un especialista para determinada situación, para eso está la telemedicina. ¿Cómo hacemos para que la telemedicina no sea ajena a los lugares más recónditos del país e incluso la misma Lima metropolitana? A través de fortalecer el sistema digital, una historia clínica electrónica que le pertenezca al paciente o al ciudadano. No sea la historia del MINSA, la historia de salud, sino sea la historia de cada ciudadano, que le permita poder atenderse, ¿no?, en determinados lugares y que además pueda acceder a un servicio especializado, ¿no? Un servicio especializado que sea a través de la telemedicina, la teleconsulta. Yo creo que estos mecanismos de fortalecimiento tienen que pasar por una decisión política, porque si no dotamos a nuestros centros de salud de toda la implementación desde el punto de vista tecnológico y por supuesto, y de la conectividad, que es importantísimo, no solamente para educación, sino también para la salud, no vamos a lograr acceder en los próximos 10 años al número de especialistas que necesitaríamos para todos los centros de salud del segundo, tipo 1, 2 o 1, 3, que son los que pueden tener la mejor capacidad resolutiva y que no pasa solo por infraestructura, sino por equiparlos desde el punto de vista de tecnología. Ahora hay equipos de radiodiagnóstico que se utilizan con inteligencia artificial y que permiten que los diagnósticos podamos a un nivel de certeza de por encima del 80%, podamos tener diagnósticos mucho más rápidos si los apalancamos del diagnóstico más preciso y más rápido. Sin duda alguna podremos favorecer para que muchas enfermedades, no solamente en la materia de tratamiento, sino de contagio, de dispersión, se puedan trabajar de una manera más eficiente. Entonces yo creo que efectivamente tenemos un desafío de manejarlo con eficiencia y esa eficiencia es la tecnología. Y la tecnología también va a evitar, por supuesto, que cada sol que se invierta en salud tenga una trazabilidad, que sepamos en qué se gasta, cuándo, y que podamos determinar desde el momento en el que ese sol se gasta en un medicamento, se pueda lograr tras la trazabilidad de que llegue, pasando por supuesto por prácticas adecuadas de almacenamiento y de distribución, hasta el paciente, que es el usuario final del servicio de salud y que sin un medicamento no va a encontrar la solución final a sus dolencias o a sus problemas. Y sin un medicamento también puede llegar a complicarse más, porque si nosotros empezamos a trabajar sobre hipertensión, sobre diabetes, sobre enfermedad renal en el primer nivel de atención, vamos a evitar las complicaciones fundamentales, que son pacientes con amputaciones, pacientes en hemodiálisis, pacientes que deterioran su calidad de vida con este tipo de complicaciones y que se pueden perfectamente trabajar a este nivel. Así que yo creo que hay una mirada distinta. Yo creo que hay que no solamente renovar la política, hay que renovar los cuadros también desde el punto de vista de funcionarios con meritocracia, con gente idónea, que tenga experiencia y que la ponga al servicio del país. Y con respecto al tema del Congreso, que mencionaba Susana, yo creo que, permíteme decir solamente 2 palabras, que yo me sumo a esa misma reflexión y sin ningún afán populista. Creo que es el mérito de un congresista va a ser justamente el de ahorrar en tantas comisiones y probablemente
asesorías externas que lo único que hacen es, como ustedes acaban de ver, nosotros coincidimos en muchos aspectos, sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces volcarnos sobre más asesorías creo que en realidad es irrogarle un gasto innecesario al país cuando con ese dinero se pueden construir nuevos centros de salud, se pueden pagar bonos a los profesionales de la salud que se comprometan a trabajar en los lugares más alejados del país. Bien, muchas gracias. Y entramos a una última ronda antes de ver las preguntas de el Zoom y los comentarios del Facebook. Juan Martín, tenías la pregunta y nos plantea la pregunta Juan Martín y luego tenemos un tiempo de 1 minuto y medio a 2 minutos cada uno para contestar. ¿Sí? Gracias, Samuel. Sí, doctor Vela, doctora Chávez, buenas noches. Un gusto. Para el doctor Vela, doctor Vela, usted ha ocupado cargos de confianza en el Ministerio de Salud, ¿no?, en los años recientes. Por lo tanto, como ya nos ha manifestado, usted no es ajeno a los resultados del sistema de salud. Sin embargo, al haber sido usted parte de la estructura de toma de decisiones, se le cuestiona, ¿no?, porque, bueno, no se lograron los cambios estructurales mientras usted fue autoridad. Usted fue director ejecutivo del Consejo Nacional de la Salud, ¿no? Entonces, si el sistema no mejoró bajo la supervisión técnica de su persona en estos cargos, ¿por qué deberíamos creer que lo haría usted desde el Congreso, doctor Vela? Esa Sí, sería yo mi te pregunta. agradezco, Juan Martín, por la pregunta, porque en realidad el espacio en el que yo estuve, que es el Consejo Nacional de Salud, es el paradigma de la coordinación multisectorial a nivel del Ministerio de Salud, y ahí se ha propuesto, ¿no?, el trabajo a través de la Política Nacional Multisectorial de Salud 2030, donde lo que yo decía, se incorpora salud en todas las políticas y se han conformado 1.892 comités distritales de salud liderados por sus respectivos alcaldes, donde este funcionario, con la más absoluta modestia, ha visitado Datén del Marañón, ha visitado los lugares más alejados y hemos logrado el compromiso de los alcaldes, sobre todo de las regiones priorizadas por dengue, y esto ha valido para que las estadísticas nos acompañen en materia de respuesta contra dengue y seamos en APEC, en Asia-Pacífico, reconocidos como un paradigma de la respuesta sanitaria, con la inclusión del trabajo multisectorial a través de la herramienta multisectorial que nosotros planteamos desde la Secretaría del Consejo Nacional de Salud y que se ha trabajado a nivel de estos espacios, y que en materia de resultados, lógicamente habrán algunos que dirán mezquinamente que el tema del dengue se ha derrotado por el tema de la temperatura, ¿no?, que al bajar la temperatura inmediatamente el éxito ha sido simplemente relacionado a esto, pero en realidad creemos que el trabajo comunitario, el trabajo de cada comité distrital de salud, donde nosotros como Consejo Nacional de Salud, que está conformado por eSalud, por las universidades privadas, hemos hecho un trabajo interesantísimo en el cual podemos tener la certeza de que las cifras nos han acompañado. Tenemos 70% de comités distritales de salud que han utilizado la herramienta multisectorial contra dengue, más de 80% de establecimientos de salud donde se ha trabajado la herramienta multisectorial han no solo elaborado, sino también han trabajado lo que es la norma técnica de respuesta para dengue, con lo cual se disminuyó la letalidad. Entonces, claro, no todo ha sido malo. No quiero decir que solamente donde yo estuve se hicieron las cosas bien, pero tengan la plena certeza de que ahora que invoco a la ciudadanía para confiar en esta persona, vengo premunido de una respuesta sanitaria que se ha logrado sobre la base de un trabajo intenso y que efectivamente es demostrable y comprobable. Si ustedes entran a la página de Reunis, podrán ver la conformación de los 1.892 comités distritales, que cuando llegamos solamente habían 150, y donde en el sector solamente se pensó que la respuesta sanitaria estaba relacionada a la atención de la salud, y ese nuevo paradigma que acompaña a las redes integradas de salud, que es
donde los comités distritales de salud son el brazo social, es decir, de la respuesta sobre determinantes sociales, estoy seguro que es un primer paso sobre lo que queremos seguir construyendo y que efectivamente necesitamos no solamente una decisión política, sino también leyes que puedan implementar de manera eficiente no solo la continuidad de este trabajo, sino también el trabajo sobre redes integradas de salud para que los determinantes sociales permitamos que se puedan abordar de manera multisectorial. Y esto no es solo un Bien, discurso, búsquenlo en la página de Reunis y verán cuáles han sido nuestros resultados. muchas gracias. Susana, ¿quieres hacer un comentario a la Sí, pregunta? a ver, este, yo creo que hay que mirar por los en salud y en salud Educación. pública y epidemiología hay que mirar en función de los resultados. Hay que mirar efectivamente los indicadores que no necesariamente acompañan de manera positiva. Al contrario, nuestros indicadores son indicadores pésimos. Creo que esta idea, ojalá que el Consejo Nacional de Salud tuviera algún carácter vinculante, no lo tiene, porque además estamos hablando de una multisectorialidad, pero no una multisectorialidad que efectivamente esté articulada y comprometida cada uno con sus presupuestos y sus resultados. Y esa es una vieja discusión que tenemos en el campo de la salud pública. Apelamos a un abordaje integral, pero nuestro sistema es vertical. Y esto hace que los resultados nunca lleguen. Los programas sociales estén por un lado, los establecimientos de salud prácticamente desabastecidos estén por el otro lado y que además se traten más bien de cuestiones muy declarativas, pero que en los resultados esto no puede ver. ¿Y por qué? Y ahí yo te quiero plantear el desafío, Carlos, de que avancemos en indicadores de resultados. Por ejemplo, el tema de la anemia que tú has mencionado varias veces. Hace años venimos usando el indicador de cuánto fierro le damos a los niños, ¿no? Pero nosotros no tenemos indicadores de niños recuperados por anemia. Entonces, ¿cómo avanzamos efectivamente a indicadores que nos muevan el piso y que transformen a la gente? Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros sí estamos planteando es hacia indicadores de resultados. Yo no voy a decir cuánto fierro le di a la gestante, sino cuánto reduje su anemia, cuánto reduje la anemia del niño o de la niña. Esos son los resultados que me interesan. Y para eso es lo que genera finalmente trabajar en una perspectiva multisectorial. Y hasta ahora no lo hemos logrado. Entonces hemos logrado básicamente en una visión tradicional de tener espacios y reuniones para, digamos, sacar acuerdos y la verdad que tampoco dan mucho. Yo te aconsejaría que revises el tema de consultorías, porque muchas de las decisiones que en realidad, y en el Congreso más aún, más que por consultorías, se toman decisiones en realidad más basadas en tentativas y en ideas que muchas veces no tienen ninguna evidencia, pero ninguna evidencia. Y eso ha pasado, por ejemplo, con todo lo que significa las políticas de género. Se ha retirado educación sexual integral, se ha eliminado el enfoque de género como si fuese una amenaza, sin tomar en cuenta todo este análisis de avance que se ha habido en el campo de las mujeres. Se ha pretendido retirar el término de feminicidio. O sea, ¿tú sabes lo que significaría volver a estadísticas que no visibilicen el asesinato de mujeres por razones de ser mujeres nada más? Es una pérdida de todo el acervo que se ha podido construir de alguna manera. Entonces, yo sí creo, por ejemplo,
¿Qué se ha perdido en el ministerio fuertemente, en el Ministerio de Salud, ya que hablas del Ministerio de Salud? Hubieron esfuerzos iniciales de trabajo intercultural para el tema del parto. ¿Quién los conoce ahora? Experiencias perdidas, valiosísimas, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que mirar, digamos, entender la urgencia en salud para justamente poder responder. Porque si estamos contentos con lo que tenemos ahora, creo que va a ser más de lo mismo. Y hay una gran responsabilidad que nos toca. Gracias, Susana. Hagamos la dinámica ya de cierre. Carlos, Sí, quiero una... minuto y medio para Ya, responder muy y rápido, para plantearle puntualizando. una pregunta en esa dinámica también a Susana y cerramos allí y ya con palabras Finales. finales. Sí, muy rápidamente nada más. Mira, nosotros creemos que el tema de planificación es un tema fundamental porque justamente el carácter no vinculante del Consejo Nacional de Salud hacía que podría interpretarse como que es ¿no? Es un grupo de personas con buena voluntad y que aconsejan al señor ministro. Sin embargo, en estos momentos en los que yo participé, no solamente se conformaron 1.891 comités distritales, sino que se implementó una herramienta tecnológica que se llamó el catálogo de productos situacionales, donde se trabajó con los comités distritales conformados lo que son las prioridades nacionales. Esto ha sido un hito en la historia del país porque no se puede seguir trabajando sobre la base de lo que no conoces. Y la gestión territorial de esos indicadores, de los que Susana le preocupa, es justamente lo que se ha hecho en términos de planificación. Entonces, nosotros, ¿qué hemos logrado? Que estas prioridades se traduzcan en actividades en los comités distritales y estas actividades también se puedan plasmar en un documento que es un documento de planificación, que está actualmente en CEPLAN revisándose porque es verdad que en materia de la salud se ha trabajado mucho sobre el tema de lo histórico y la ejecución presupuestal no ha sido la mejor. Entonces hay que optimizar a través de mecanismos técnicos, ¿no? El trabajo que se hace a nivel de los comités distritales de salud con estas herramientas que hemos supervisado y que nos han permitido decir que hasta el momento en el que yo salí, el 75% de los comités distritales no solamente habían hecho sus prioridades distritales, sino que también habían incorporado en los planes de desarrollo local concertado estas actividades. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho para aterrizar en una planificación que nos permita tener un financiamiento es lo que vamos a ver en los próximos años. Entonces, yo creo que no hay que ser mezquino con lo que en realidad uno logra y lógicamente ese ánimo lo único que hace es no intentar, no trata de defender, sino lo que decimos es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho creo que ha sido un enorme paso, ¿no? En la construcción de un sistema de salud que se construya sobre la base de la participación comunitaria, de abajo hacia arriba, ¿no? Sobre la base, que son los comités distritales de salud y que han demostrado que a través de la herramienta multisectorial puede hacer frente no solamente al dengue, sino a otras enfermedades, a la anemia, etc. ¿Una pregunta que quieras plantear a Susana? O Ah, si sí, no, sí. sí, gracias. Susana, el tema de la anemia en las gestantes, ¿no? Es una condición de altísima preocupación. ¿Cómo crees tú que a través de este activismo y del trabajo que ustedes realizan se puede hacer una abogacía para que, considerando los determinantes sociales, que es la pobreza, la falta de agua, la falta de saneamiento en estos grupos de gestantes, se pueda mejorar a escala nacional y evitar así una de las complicaciones que generan más muerte en gestantes, que es la anemia en esta población?
A Minuto ver, y medio a 2 minutos. sí, a ver, yo creo que la anemia, tanto en gestantes como en niños, es parte del articulado nacional. Uno, que ya tiene presupuesto. Dos, que ya tiene metodologías de intervención, que hay que mejorar sus resultados. Tres, que hay que cumplir efectivamente. Entonces, si alguna incidencia deberíamos hacer es exigir rendición de cuentas. ¿Cuál es el problema? Y ahí te lo digo ya como he sido parte de sociedad civil. No hay información actualizada, no se entrega, no se está dispuesto a hacer una rendición de cuentas. Y eso no es un tema reciente, eso es un tema de larga data de tener por lo menos una discusión sobre este asunto. Nosotros hemos tratado, por ejemplo, yo particularmente, en pedir muchas citas para ver el tema del embarazo infantil. No hemos recibido una sola respuesta por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene la encargatura, la obligación de plantear un protocolo para el abordaje del embarazo infantil que hasta ahora no ha cumplido. Hoy día me acaba de llamar un reportero de Iquitos para decirme que una niña de 12 años que fue arrojada por su padre, por su familia, que vive en la calle, tiene un embarazo. 12 años, nadie la recoge. Entonces, mira esta situación tan dramática que vivimos porque efectivamente no se cumplen con protocolizar, con atender, con cosas que ya se conocen. Entonces, yo creo que más que hablar de una sociedad civil que haga incidencia solamente, tenemos que actuar. Y bueno, las cosas en sociedad civil, con todas las restricciones de APSI, no han sido para nada sencillas y no lo van a hacer. Y ahí lo sabemos, Samuel, que lloramos con el asunto de las leyes de APSI aprobadas, que nos impiden justamente trabajar en estos temas. Pero bueno, nada, vamos a seguir viéndonos, Carlos, y espero que de verdad que lleguemos a acuerdos y acciones inclusive hasta de fuera, ¿no? Pero hay un montón de cosas que hay que compartir. Bien, muchas gracias a ambos. Susana Chávez se presenta por el Senado Nacional con el número 6 por el partido Primero la Gente. Y Carlos Vela se presenta por diputado por Lima con el número 2 por el partido Alianza para el Progreso. Sus palabras finales. Empezó Susana. ah, Le doy la palabra a Carlos ahora primero y Susana Termina. termina. ¿Sí? Carlos, 1 minuto y medio. Sí, muchas gracias, Samuel, por permitirnos participar en estos espacios que en realidad son lo que venimos haciendo. Venimos recorriendo Lima, escuchando a la gente y después de haber tenido también un trabajo arduo recorriendo todo el país, esto no solamente me ha permitido solidarizarme con estos casos como esta niña de 12 años, sino además me ha permitido también amar un poco más este Perú y soñar con un Perú mejor, ¿no? Así que yo creo que este 12 de abril tenemos no solamente la invocación, sino también el desafío de poder elegir mejor, con gente que no solamente pueda proponer mejores soluciones, sino que además tenga las manos limpias y tenga experiencia y conocimiento en las materias en las que uno hace sus propuestas. Así que este 12 de abril yo espero tener la confianza de los ciudadanos y que marquen la A de Alianza para el Progreso y escriban el 2 para diputados por Lima Metropolitana. Carlos Vela Barba. Muchas gracias. Gracias. Susana. Susana. Sí, no, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque llegar a la comunidad evangélica muchas veces no es muy sencillo, y creo que justamente estos esfuerzos por abrir las conversaciones y el debate también es una forma de comenzar a entender mejor lo que está pasando por el Perú. A mí me hubiese gustado tener la oportunidad de responder a las preguntas que habían acerca del tema de privatización, acerca de los resultados, porque es bien interesante cómo efectivamente nos hemos ido desligando de lo público. A ver, yo sí quisiera recuperar lo público en educación, lo público en salud, como
como un estandarte importante. Yo vengo de la escuela pública, yo he ido a la universidad pública y sé que lo que me ha ofrecido la universidad pública y la educación ha sido como lo que ahora me permite ser y estar. Entonces, como amante de lo público, yo quisiera comprometer mi palabra para seguir defendiendo las políticas públicas, mejor educación, mejor salud y para también abrir espacios de diálogo. Yo te agradezco, Carlos, también por la paciencia y porque también hay que conversar sobre estos asuntos y no es personal, ya lo he dicho múltiples veces. Y sí, decir que voy al Senado Nacional, postulo por Primero la Gente y nos vamos con el número 6 y teniendo a Marisol Perestello como nuestra candidata presidencial. Muchas gracias, Antoinette. Sí, bueno, no puedo terminar este espacio sin decirle a nuestros amigos del Facebook y a todos los que nos acompañan, nuestros hermanos y hermanas en los diferentes espacios y quienes luego van a ver esta entrevista, este programa por el YouTube, no dejarles de decir que tenemos a dos propuestas muy interesantes, la verdad. Tanto el doctor Carlos Vela como Susana Chávez son personas comprometidas y que hemos visto, porque los hemos investigado, hemos hecho nuestra tarea, hemos visto que ellos no vienen a hablarnos de aquello que no saben o que no han hecho. No han estado hablando acerca de lo que ellos saben y lo que han venido haciendo en los últimos años también en sus especialidades. Entonces tenemos dos buenos cuadros por los cuales podemos estar pensando y decidiendo también, ¿no? Yo los felicito a ustedes, les agradezco. Esta es otra cara del mundo evangélico, del mundo protestante, cristiano, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Y les agradezco que hayan tenido la voluntad de presentarse en este espacio que es muy pequeño, pero que les aseguro que es un espacio donde otros y otras personas van a poder verlos y visibilizarlos. Es importante porque en estos espacios realmente son en los que a veces menos sabemos con quiénes estamos enfrentándonos, quiénes son nuestras propuestas, o por quiénes podemos votar. El hecho que ustedes estén acá de verdad nos abre los ojos a muchos y a muchas. Les agradecemos su participación y espero que también se vayan contentos por haber estado en este espacio. Gracias. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Muchas Gracias. Y este gracias. espacio es organizado con el cherry de cierre, ¿no? ¿Quién organiza el espacio? El Seminario Bíblico Tarpudi, la Iglesia Luterana Cristo Rey, la ONG Diaconía y también la ONG Asociación Sarah McDougall. Todos los lunes estamos a las 7:30. Este programa es transmitido por Facebook en vivo y por YouTube luego a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias nuevamente y bendiciones. Bendiciones. Gracias, Susana. Hasta el Gracias. próximo lunes. Bendiciones a Adiós. todos. Éxitos. Ex-